El enorme placer de presentar. ¿Hay alguien acá que se haya recibido antes del año 62? ¿No? Bueno, entonces le voy a presentar al decano de la Seguridad Social, al doctor Guillermo José Jáuregui. Él va a abrir este panel, va a hablar de informática y derecho. El doctor Jáuregui es abogado y contador público nacional, director de la revista de Jubilaciones y Pensiones y del Digesto de Seguridad Social, programador amateur, autor del software previsional Sistema Jáuregui, titular del estudio jurídico previsional, doctor Guillermo José Jáuregui. Guillermo, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Acá? ¿Me escuchan? ¡Ay, buenísimo! Antes de que me presentaran con la moderadora, le dije, mira que yo soy el decano. Y me dijo, sí, porque tenés 10 años. No. Googlea decano. Y decano es el más viejo. No creo que acá haya nadie de más de 80. Quizás lo hay. O más antiguo en la profesión. Así que si hay alguien que se recibió antes del año 63, que levante la mano. De lo contrario, soy el decano. Punto. Bueno, yo anuncié que iba a hablar un poquito en los 20 minutos que tengo, que iba a hablar un poco de lo que fue mi vida como profesional, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué yo me interesé tanto por la informática? Porque yo empecé trabajando como abogado del ejército en el tema de resolución de excepciones al servicio militar. Y nosotros teníamos miles de expedientes que se amontonaban en paquetes como se amontonan en la Cámara de la Seguridad Social o en los juzgados. Y para mí era imperioso resolver la situación del ciudadano para que no tuviera que hacer el servicio militar a los 30 años. Entonces, la velocidad era algo que a mí me apremiaba. Yo entonces estudiaba ciencias económicas, estudiaba organización, y ahí me vi influenciado por autores como Fayol, a los que le importaba mucho la racionalización del trabajo administrativo. Bueno, esa fue la primera influencia. En el año 75 compré mi primera computadora, que eran protocomputadoras, eran computadoras que no tenían pantalla, que no tenían teclado, era toda una máquina de calcular en la que lo único que salía era la tira en donde estaba, digamos, la respuesta al problema que uno planteaba. Y ahí empecé por hacer 3 programas que eran cálculo de la deuda autónoma, cálculo del haber y cálculo de la edad requerida. 1552, ¿sí? Bueno, entonces, ya ahí yo tenía una sola empleada y cuando venía el cliente, yo le hacía el cálculo de esas 3 cosas que para mí eran fundamentales. Siguió pasando el tiempo, mejoró mucho la técnica y siguieron saliendo versiones del programa que yo usaba y lo iba mejorando con la ayuda de algunos programadores. Trabajaba yo con el programador al lado, hasta que llegamos a esta fecha, en donde ya tenemos un programa con la última versión del año 2020-2021. Trabajando muchas veces yo codo a codo con el programador. Este mismo año, muchas veces, yo llegué a mi casa a las 10 de la noche, trabajando en distintos problemas que tenía. De manera que se me puede reprochar cualquier cosa, pero no falta de laboriosidad, digamos. He metido muchísimas horas en esto, pero lo he hecho por placer, porque realmente esta obsesión que yo sentía y siento por informática fue mi mayor felicidad y es mi mayor felicidad. Para mí la felicidad es volver a sentarme en mi escritorio. Tengo un monitor que mide casi 1 metro, porque cada vez veo menos, ¿no? Pero yo siempre firme ahí,
tratando de mejorar, tratando de perfeccionar y sobre todo con la ayuda de Carlos Nanser, que es uno de mis principales colaboradores, ayudando a mis suscriptores con los problemas que tienen. Acá hay muchos de mis suscriptores, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero hay muchos de mis suscriptores en donde yo siento la gratitud de ellos, me llega mucho. Perdón. Cuando es joven, es fuerte, y cuando tiene 80, empiezan a flaquear la fuerza, ¿no? Pero bueno, la idea mía era contarles un poquito cómo fue mi vida, se las resumía en estos 5 minutos, pero después me di cuenta, cuando escuchaba a los colegas, me di cuenta que hay una cantidad de cosas que hay que señalar y que este congreso es el lugar ideal para hacerlo, ¿no? En primer término, reivindicar el trabajo de los abogados independientes, particulares y los abogados jueces, sin cuyo trabajo miles y miles y miles de jubilados hubieran vivido peor, ¿no? Digámoslo porque es así. Cuando yo invité a un jubilado que había cobrado un reajuste, me dijo, después que lo cobró, dice, ¿sabe, doctor? Ahora, cuando llueve, yo puedo tomar un taxi. Ahí ustedes tienen la prueba de lo que significa nuestro trabajo y cómo hubiera sido la vida de miles de personas si los abogados profesionales no existieran, ¿no? Por eso, en eso estamos totalmente de acuerdo y yo coincido con lo que decía Elsa Rodríguez Romero en el trabajo ese que ella inició, que lo voy a publicar, ¿no? Bueno, con otras noticias interesantes. Prepárense porque pueden volverlas a FJP. Prepárense, ya Macri hizo declaraciones de que va a volver con el tema de la capitalización individual. Es un tema que nos toca muy de cerca. La Asociación de Abogados fue un actor importantísimo en el año 93 oponiéndose a eso. Y bueno, es bueno que lo sepan, puede ocurrir. Ahora, haciendo a la informática concretamente, yo creo que la informática y los programas, las aplicaciones de Windows, están para quedarse y cada vez van a ser más, y en el derecho cada vez va a haber más informática, ubicada de acuerdo con las especialidades. Yo mismo me doy cuenta que yo podría teóricamente, porque ya no tengo tantas ganas, pero podría ampliar el programa con liquidaciones de indemnizaciones por despido, liquidaciones de accidente de trabajo, derecho de daños para evaluar actuarialmente una vida indemnizable, redacción de contratos sociales, redacción de testamentos, derecho sucesorio, determinación de porcentajes hereditarios de acuerdo con cualquier composición de una sucesión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo estoy convencido de que esto es inevitable porque es más simple aplicar un programa, es mucho más simple, más cuando hay mucha complejidad,
Es más simple que ponerse a estudiar. Ya, un programa es mejor que un libro. Pues yo me tendría que saber todo el libro muy bien, ejercitarme, hacer pruebas, papá, y quizás lo resuelvo bien, quizás. En cambio, el programa lo va a hacer bien para cualquier caso o para muchísimos los casos posibles. Por eso, yo trabajé con la sentencia informática, porque hemos avanzado mucho con lo que es la procuración, el expediente digital, el no tener que ir a tomar vista a un expediente, sino verlo en la pantalla. Pero el próximo paso es la sentencia informática. Acá estamos hablando, se le llaman inteligencia artificial narrow, AI narrow, es inteligencia artificial estrecha, pero con toda la estrecha que es, puede resolver problemas muy complejos muy rápido, que es lo que conocemos, porque todavía no llegamos a la inteligencia de las máquinas que aprenden solas y se autoprograman. Eso es un ideal. Lo que tenemos es la inteligencia artificial narrow, pero esa inteligencia artificial narrow es muy veloz, es muy eficaz y nos supera, incluso supera al mismo que hizo el programa, porque montones de veces yo pienso que me equivoqué al hacer el programa y el programa me está diciendo no, te estás equivocando ahora, ¿no? Eso es muy frecuente. Entonces, la informática para mí, lo ideal sería que fuera una materia en la carrera nuestra, en la carrera del Derecho, para que cada abogado, dentro de su especialidad, pudiera armar sus aplicaciones, armar sus programas, para solucionar sus problemas e incluso para solucionar el problema de los colegas. Porque el conocimiento se concentra en determinadas especialidades y el que está en una cosa no conoce a la otra y viceversa. Por eso que el futuro para mí es el informático. Pero hay otro tema para mí también muy importante. Yo estaba a la mañana escuchando lo que se hablaba sobre el problema de los topes. ¿Cuánto vamos? 8, bueno, muy bien. Escuchaba a los colegas que hablaban de las distintas problemáticas de los artículos de la inconstitucionalidad del 79 de la PBU, bla, bla, bla. Pero estamos olvidando de algo fundamental. A los abogados les preocupan las ganancias nominales. A los contadores nos interesan las ganancias reales. Con una inflación de 2 dígitos, tendríamos que ya hacer planteos para que se indexen con la inflación todos los saldos adeudados a un jubilado. Porque si a mí me debían 100 con intereses en el 2021, esos 100 en el 2022 no valen ni 50. ¿Qué importa ganar todo lo que yo me planteo si cuando yo hago la cuenta y tiro la retroactividad está totalmente erosionada por la inflación? Eso es grave. Por eso lo quiero plantear en este Congreso, para que adoptemos una postura en el sentido que el Congreso, los jueces, como que sean, tienen que llamar la atención para que la retroactividad sea una retroactividad real y no ficticia, que no esté licuada por la inflación. En el mismo sentido, yo he propugnado todas las veces que he podido aumentos trimestrales para los docentes, no los aumentos semestrales que ya la inflación los ha superado para los docentes, los investigadores. Y quizá en algún momento, como esto se siga agudizando, aumentos bimestrales para todo, porque yo viví los aumentos mensuales con la hiper, y veo que la cosa se está agravando. Otra más. Intereses moratorios. Hace tiempo que yo escribí sobre los intereses moratorios, la mora de pleno derecho, el día 121, ¿verdad? Donde ya a nadie le puede, ni a un estudiante de derecho le puede quedar dudas de que puede el día 120 hay que aplicar intereses moratorios. Afortunadamente una sentencia de Mendoza lo reconoció. ¿Qué pasa con los jueces? Hay jueces que piensan que como el Estado les paga, ellos tienen que ser cuidadosos con la platita del Estado y entonces ser bastante tacaños para dar.
hay que decirlo. Hay que tener la voluntad firme de denunciarlo, porque es el Código Civil. Y cuando yo hablo con esto de algún juez, porque el orden público, me viene con la metafísica, ¿no? ¿Qué orden público? ¿Qué carajo? El Código Civil te dice que le tenés que pagar interés moratorio, que lo dicen los artículos del Código Civil, que además es lo más lógico, es lo más justo. Si vos no pagás y caes en mora, tenés que pagar intereses, porque si no, no lo sancionás, no lo castigás. ¿Cuánto tengo? No llego. Bueno, la nueva ley. Bueno, con lo que dije la AFJP, extiéndase. Cuando los políticos no saben qué hacer, dicen, hay que cambiar la ley. No, está muy mal, hay que cambiar la ley. ¿Qué cambiar la ley? Hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero no lo tome como una excusa para meter la privatización de nuevo, ¿no? Porque esa es la que me veo venir. Imprecisión. Denuncio la imprecisión de los jueces. La imprecisión cuando hacen sentencias que dan lugar a 40 interpretaciones distintas. Porque en lugar de poner la formulita, la dicen con palabras y después hay 20 interpretaciones. Y entonces no la terminamos nunca. Tenemos que ser más precisos. La demora de la Corte en resolver temas importantes para que no estemos navegando permanentemente en una litigiosidad que no tiene fin y que uno no sabe cómo va a terminar. La Corte tendría que ya resolver los temas de los aumentos de la emergencia y tantos otros. Los plenarios, la falta de plenarios. Ahí nuestro amigo Juan Carlos Escudero lo pidió, no le dieron ni 5 de bolilla, pero las cámaras podrían mejorar todo sacando plenarios y eliminando la incertidumbre. Tenemos un solo plenario, Bordó, que yo lo maté a Bordó. Ahí está Elsa. Elsa puede confirmar lo que estoy diciendo. Lo puede confirmar. Yo maté Bordó. Porque Bordó era el plenario que ponía el peón industrial como indexación. Y cuando yo demostré que la encuesta era perfecta y que la cosa venía porque el Estado no daba los aumentos que indicaba la encuesta, bueno, cuando se dieron cuenta que la encuesta era buena, Bordó se murió y que era el único plenario. Perdón por la falta de modestia. Pero la verdad, ¿qué voy a hacer? ¿No? Bueno, la violencia es incurable. Y el enojo, porque también me caliento, ¿no? Bueno, otra. La ampliación del artículo 53, que lo vimos la otra vez en la Asociación de Abogados, a favor de los hijos de crianza. Sacamos moratorias para beneficiar a 900.000 personas que son de los que más ganan en la sociedad y que no la necesitan. Hicimos que de 3,5 millones pongamos 7 millones de jubilados y nos olvidamos, detalle, de los hijos de crianza, de los que quedaron en la capitalización con jubilaciones mínimas, de tantos otros pobres desamparados. Nos olvidamos de eso. Por sacar muchos jubilados de moratoria, nos olvidamos de los que realmente tienen derecho. ¿Por qué? Un jubilado de la capitalización, cuando tenía malos ingresos, quedó condenado, por razones de edad, a cobrar siempre menos del mínimo. ¿Por qué tienen que hacer un juicio? ¿Por qué el Estado, por qué el Congreso no les acuerda el mínimo de pleno derecho? ¿Por qué? No lo sé. Y la última son los reajustes de la 24016. Yo publiqué una sentencia de Mendoza que dice que el procedimiento de reajuste de los docentes es una tortura. Así lo escribieron, es una tortura. Se lo puse en el canal, en el Metro, publiqué el fallo, y ahora cuando un docente me viene a hablar de esa historia, le digo, mire, veas este videito, es todo lo que yo puedo hacer, porque lo denuncié frente a Roberta. Decirle,
Señora Roberta, haga algo con esto. Esto es algo que está pasando ahora. Es un viacrucis interminable. Y la última, lo prometo, la sentencia de Braghini Santino. Santino le está diciendo a la sentencia: no me dan pelota en ANSES, querido, no me dan pelota. Tengo que hacer 7 ampliaciones para que ya se cumplan. Bueno, lo dije y la llevé a Alicia para que lo ratificara. Bueno, eso es lo que hago.